Episodio número 3479. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios, estamos alcanzando ya el cierre con broche de oro de esta impactante, poderosa y súper especial lección número 1, el ministerio de Pablo en Corinto. Saludos y bendiciones con nuestro texto para memorizar que encontramos en el libro de Hechos, capítulo 18, los versículos 9 y 10. Entonces, el Señor dijo a Pablo en una visión nocturna: no temas, sigue hablando y no calles, que yo estoy contigo, y ninguno te podrá dañar, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hechos capítulo 18, los versículos 9 y 10. Y durante esta semana hemos visto diversas partes de esta lección número 1, las cuales vamos a estar abordando al final del programa o casi al final, porque al final del programa estaremos compartiendo las vías de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia, además del contacto de su servidor. Ahora les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Amante Padre que estás en el cielo, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por la oportunidad que nos da en este momento de abrir tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu pueda iluminar nuestras mentes y nuestros corazones, que podamos entender tu mensaje y poner en práctica el mismo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. El ministerio de Pablo en Corinto. A continuación, como en cada cierre, se hacen algunas recomendaciones. En este caso se recomienda la lectura del libro Los Hechos de los Apóstoles dentro del capítulo 24, titulado Corinto. Y precisamente de este capítulo, noten lo que dice esta poderosa cita. Al predicar el evangelio en Corinto, el apóstol siguió un plan diferente que en Atenas. Decidió seguir otro plan de acción en Corinto. En sus esfuerzos por cautivar la atención de los despreocupados e indiferentes, resolvió evitar todas las discusiones y argumentos complicados y no saber entre los corintios sino a Jesucristo y a este crucificado. Del libro Los Hechos de los Apóstoles, dentro del capítulo 24, Corinto. Y al menos deberíamos de comentar que esta cita tiene una especie de detalle o de clave de cómo nosotros también podemos predicar el evangelio sin tener que entrar en controversias, sin tener que entrar en puntos donde podríamos quizás tener alguna opresión o quizás que las personas nos rechacen el mensaje, y es que debemos de predicar a Cristo y a este crucificado. Y de esa manera la gente va a poder escuchar el mensaje de salvación. Ahora leeremos una poderosa cita que encontramos en el libro Bosquejos de la vida de Pablo, páginas 106 y 107. Pablo tuvo cierto éxito
pero dudaba de la conveniencia de edificar una iglesia con el material que allí encontró. Consideraba Corinto un campo de trabajo muy cuestionable y decidió abandonarlo. Mientras contemplaba la posibilidad de abandonar la ciudad en busca de un campo más prometedor, el Señor se le apareció en una visión nocturna y le dijo: no temas, sino habla, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo entendió que se trataba de una orden para permanecer en Corinto y una garantía de que el Señor haría crecer la semilla sembrada. Una gran iglesia se inscribió bajo la bandera de Jesucristo. En el libro Bosquejo de la vida de Pablo, páginas 106 y 107. Y es bueno decir o resaltar cómo Pablo o cómo nosotros, ¿verdad? Poniéndonos en el lugar de Pablo, miramos muchas veces los campos misioneros o los desafíos que podemos encontrar en nuestra vida cristiana, la encontramos muchas veces difíciles y lo primero que al ser humano le llega a la mente es abandonar. Y Pablo no fue la excepción. Pero por eso es bueno estudiar y orar para que el Señor, así como a Pablo, le pueda hablar y darnos ánimos, así como Dios le dio a él y le dijo que no se moviera de ahí. Si tú hoy estás pasando o estás en un lugar donde estás enfrentando dificultades, no temas, porque el Señor estará contigo. A propósito de este mismo libro, Bosquejos de la vida de Pablo, es que en inglés sería A Sketch from the Life of Paul. En la página 109, no está traducido al español, por eso esa palabra Bosquejos de la vida de Pablo sería una traducción hecha por nosotros, pero igual, noten lo que dice esta poderosa cita. Se registra que Pablo trabajó durante 1 año y 6 meses en Corinto. Sin embargo, sus esfuerzos no se limitaron exclusivamente a esa ciudad. Hizo de Corinto su cuartel general. Así se levantaron varias iglesias. La ausencia de Pablo de las iglesias a su cargo se suplió en parte con comunicaciones importantes y poderosas, que fueron recibidas generalmente como la palabra de Dios. Estas epístolas se leían en las iglesias. Del libro Bosquejos de la vida de Pablo, en la página 109. Y esta cita también da un buen sabor de todo lo que Pablo hizo, no solamente plantar las iglesias en Corinto, pero también en otras ciudades. Y qué interesante que convirtió de Corinto un cuartel general, como cada uno de nosotros puede tener un centro de acopio donde podamos distribuir el mensaje del Evangelio y que de esa manera nos vayamos a recargar espiritualmente y que también podamos suplirnos de materiales para luego ir al campo misionero. De hecho, cada iglesia debería ser ese mismo cuartel general y en cada una de esas iglesias pudiéramos entonces seguir expandiendo el mensaje, llevando la palabra de Dios a donde aún no ha llegado. Se hacen entonces las preguntas finales para luego pasar al breve repaso. Primero, Pablo estaba convencido de que era un apóstol de Jesús y que ese llamado provenía de Dios. ¿Por qué es tan importante saber quiénes somos y cuál es nuestro llamado? Es importante saber quiénes somos y cuál es nuestro llamado, porque eso es fundamental para poder determinar la forma en que vivimos y tomamos decisiones y enfrentamos las dificultades. Esa es nuestra respuesta. La siguiente pregunta. Por un momento, Pablo sintió ganas de abandonar su labor misionera en Corinto y marcharse de la ciudad. ¿Qué le hizo cambiar de opinión? ¿Cómo nos puede ayudar esto
cuando sentimos ganas de abandonar un proyecto misionero. Sin embargo, ¿podría haber ocasiones en las que debamos hacerlo? Muy bien, aquí hay 3 preguntas en una. Vamos a responder la primera. Dice la primera, ¿qué hizo cambiar a Pablo de opinión? ¿Por qué no se marchó? Bueno, número 1, Dios le dijo que no tuviera miedo. Lo segundo, le ordenó hablar y no callar. Tercero, le prometió que estaría con él. Cuarto, le garantizó protección. Dijo que nadie le pondría la mano. Y siguiente, le reveló un propósito mayor, cuando le dijo, tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Cómo nos ayuda esto a nosotros hoy día? Nos ayuda porque nos ayuda a entender que las emociones no son la última palabra. Dios reafirma el llamado en momentos de debilidad. El fruto no siempre es inmediato, tenemos que tener eso en cuenta. Y la perseverancia también es parte del llamado. Hay ocasiones que debemos hacer lo correcto o cambiar un proyecto, que es la tercera pregunta. Claro que sí. ¿Cuándo debemos cambiar el proyecto? Cuando no es una decisión que Dios nos ha dado, sino que es una decisión propia. Cuando vamos y hacemos lo que queremos, aun cuando todas las puertas se nos cierran persistentemente. Cuando la salud física, emocional o familiar está siendo seriamente afectada. Cuando se necesita redirección para obedecer mejor a Dios en otra área. O sea, ahí cuando a nosotros nos pasa eso, tenemos que saber entonces que lo que estamos haciendo no es un llamado de Dios. Esa es nuestra respuesta. La siguiente pregunta, y ahí pasamos al repaso. Los miembros de la iglesia de Corinto estaban muy influenciados por la cultura circundante. Esta es también una cruda realidad entre nosotros hoy día. ¿Cómo podemos estar en el mundo y no dejarnos influir por lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida? ¿De qué otras maneras nuestra iglesia está siendo influenciada negativamente por la cultura circundante? ¿Cómo podemos estar en este mundo sin ser influenciados? Bueno, manteniendo una identidad clara en Cristo, alimentando la mente con la palabra de Dios, cultivando la comunión cristiana saludable y practicando la obediencia diariamente. Ahora, ¿de qué manera está siendo influenciada la iglesia? Porque la iglesia consume mucho materialismo, individualismo y relativismo. Tiene una búsqueda de entretenimiento más que de adoración. Influencias de redes sociales, compromiso con el pecado es normalizado. Esa es nuestra respuesta. Y pasando entonces al breve repaso, el pasado sábado estuvimos haciendo la introducción al nuevo trimestre y teniendo obviamente la parte del sábado propiamente. Y decíamos en la introducción incluso que el nuevo editor o el nuevo autor, mejor dicho, de este trimestre es Adenilton Tavares de Aguiar. Decíamos que es doctor en teología, profesor de interpretación del Nuevo Testamento en el Centro Universitario Adventista de Enseñanza del Nordeste en la Bahía de Brasil. Eso es desde el año 2010. También mencionábamos ya en la parte propiamente de el domingo, Pablo, apóstol de Jesús, llamado por Dios. Y decíamos que hay 2 elementos del ministerio de Pablo que son destacados en 1 Corintios 1:1
y en Romanos capítulo 1 y el versículo 1. Uno de ellos es que Pablo era apóstol de Jesucristo, llamado por Dios, y el otro que era apartado para el evangelio de Dios. Entendiendo esa premisa, Pablo estaba claro de su llamado y de su apostolado como el cumplimiento de la voluntad de Dios. Ya en la parte del lunes estuvimos viendo de Atenas a Corinto. Ahí se preguntó que dónde estuvo Pablo antes de ir a Corinto y qué hizo allí. Y lo que vimos es que Pablo estaba en Atenas y que de esa manera, antes de ir a Corinto, él aprovechó el tiempo, predicó el evangelio, incluso estuvo en el Areópago y allí estuvo persuadiendo, obviamente, a diferentes personas y algunos, obviamente, no se arrepintieron, sino que se burlaron, especialmente cuando él habló de la resurrección. Y obviamente Pablo salió de allí para predicar el evangelio y algunos sí le creyeron. Dentro de ellos estaba Dionisio, el areopagita, y una mujer llamada Damaris, y otros más que creyeron al evangelio. En la parte del martes estuvimos viendo la ciudad de Corinto, y entre otras cosas, se había preguntado que qué podemos deducir sobre la economía, la moralidad y la vida religiosa de Corinto. Podemos decir que su economía era muy buena, era un país donde se podía trabajar y era bien rico en cuanto a trabajo y su economía. La moralidad eran muy inmorales. Había mucha prostitución y se daban mucho los casos de hombres con varias mujeres. Y la vida religiosa de Corinto era idólatra. Tenían varios dioses, adoraban varios dioses a la misma vez. Entrando entonces a la parte del miércoles, estuvimos viendo Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y ahí se habló de los resultados de la predicación de Pablo en Hechos capítulo 18. Se dijo que varias personas entraron al evangelio, incluyendo Crispo, el principal de la sinagoga, y creyó con él toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados, de modo que tuvo muchos resultados de predicar en esa ciudad. Luego en la parte del jueves estuvimos viendo las cartas de Pablo a los corintios y se dieron algunos detalles interesantes. Uno de ellos es que Pablo probablemente escribió 4 cartas, pero que de las 4 solamente poseemos 2 y que definitivamente el mensaje se mantuvo en una predicación constante y que estas cartas eran de las más ricas e instructivas que tenía el apóstol Pablo. Y estos pasajes nos ayudan a entender por qué Pablo escribió esas cartas. Uno de ellos es 1 Corintios, el capítulo 4 y el versículo 14, donde dice que no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. O sea que es una amonestación más que una reprensión. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy o en esta semana? Aprendimos que el llamado cristiano implica vivir en medio del mundo sin ser moldeado por sus valores. Dios anima a sus siervos a seguir hacia adelante. También hemos aprendido que Dios llama a ser fieles en la misión, firmes en la verdad y cuidadoso en nuestro corazón. Eso y más aprendimos toda esta semana. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Ayúdanos
a aplicarla, a entender que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Por lo tanto, debemos permanecer fieles a ti, aunque se desplomen los cielos. Bendice grandemente a nuestras familias y a cada persona que pueda rodearnos, a cada persona a la cual podamos impactar, que todos juntos podamos, oh Dios, vivir de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Bendícenos y dirígenos en estos estudios que restan, pues te lo pedimos y te lo agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para la próxima semana, la lección número 2, el mensaje de la cruz. Esta semana hemos estudiado la lección número 1, el ministerio de Pablo en Corinto. Con nuestro texto para memorizar, que encontramos en el libro de Hechos, capítulo 18, los versículos 9 y 10. Entonces, el Señor dijo a Pablo en una visión nocturna: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno te podrá dañar, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. El libro de Hechos, capítulo 18, los versículos 9 y 10. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Jehová Jireh, y de este programa, Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1-203-536-7242. Repetimos, +1-203-536-7242. También lo pueden hacer con su servidor vía WhatsApp al +1-484-599-2831. Repetimos, +1-484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvieron con ustedes Los pastores Aris y Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.